Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase 22 del curso Las Musas en el Arte. Esta clase originalmente se iba a llamar Algunas Musas de Diego Rivera, pero en cuanto empecé a preparar la clase me di cuenta que la mayoría de las musas que inspiraron al genial pintor mexicano merecían contar con orgullo sus nombres en el título de la clase. Y no solo conocerlas a partir de las pinturas y dibujos que inspiraron a Diego, sino que además la mayoría de estas musas fueron artistas o personajes tan geniales que era necesario que ustedes las conocieran mejor. Así que hoy les presentaré la vida y obra de estas dos no solo musas, sino creadoras y sin duda mujeres que inspiran. Aquí a la derecha les presento a Angelina Beloff, que aquí viene su nombre, pintada en 1909 por Diego Rivera. Y a la izquierda estamos viendo a Lupe Marín, también retratada por el artista, pero muchos años después. Fíjense cómo podemos apreciar sus distintas personalidades a través de los ojos del pintor. Simplemente viendo aquí la portada, la mirada, las facciones, ese ensimismamiento que muestra Angelina Beloff, su palidez, los colores que escogió Diego Rivera para pintarla, compárenla con Lupe Marín. Distinta mirada, distinta personalidad, las facciones, la piel morena, el maquillaje, el collar, ¿no? Entonces, bueno, algo muy característico del pintor Diego Rivera, mexicano, es que pintó a muchísimas mujeres. Y dentro de todas esas cientos de mujeres que pintó, muchas de ellas fueron o sus esposas o sus amantes. Entonces, es una pléyade de personalidades que se pueden ver en el catálogo de pintura del artista. Pero vamos a empezar, espero que disfruten la clase. Y miren, aquí estamos viendo a la izquierda un autorretrato de Diego Rivera en 1916. Es un óleo sobre tela cuando estaba viviendo en Europa, específicamente en París. Esta pintura se encuentra en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez es el nombre completo de uno de los más destacados pintores mexicanos, Diego Rivera. Nacido el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, perdió a su hermano gemelo un año y medio después de nacer y durante toda su infancia sufrió de raquitismo, por lo que su constitución física era muy débil. Esos aspectos de la infancia son muy interesantes porque después descubrimos por qué se convirtió en ese hombre de gran constitución física, por no llamarle obeso, ¿no? Y que tiene que ver con las vivencias de la infancia. Lo mismo sucede con esa fascinación que tuvo por las mujeres. Después de una larga trayectoria artística, ser el máximo exponente del muralismo mexicano y la evidencia de su compromiso político y social, Diego falleció en 1957 a causa de un infarto. Entonces, bueno, eso es algo de su vida. Pero sí, en este autorretrato de la izquierda vemos esa mirada tan característica con varios kilos menos y cómo estaba explorando en Europa la pintura académica y los vislumbres del postimpresionismo con estas pinceladas y los inicios de las vanguardias artísticas, que de hecho más adelante veremos una pintura de Diego Rivera cubista. Y ese aire bohemio con la bebida alcohólica, con ese look, ¿no? Con su saco y su sombrero,
característicos de esa época y de esa situación que le tocó vivir como pintor joven llegado a París. Es como lo conoció Angelina Belov, la primera artista y musa que veremos hoy. Y aquí a la derecha lo vemos ya llegado a México, después de todo un periplo por Europa, después de haber aprendido vanguardias artísticas, pintura moderna, y empezar a tener éxito y encontrar esa madurez artística como muralista. Véanlo ya con varios kilos encima, muy contento. Y he de decirles que en Europa sí pasó hambre Diego Rivera, como muchos otros artistas de su época, con los crudos inviernos, que empezaban a vender a cuentagotas su pintura y que cuando encontraban un coleccionista muchas veces no les pagaba bien. Entonces, pues cuando prosperó como muralista, que le pagaba muy bien el gobierno o los clientes que empezó a tener para hacer retratos y pinturas diversas, de diversos géneros, pues obviamente toda esa pobreza que había vivido en Europa y el raquitismo y todos los problemas que tuvo en la infancia, le hicieron ganar ese peso impresionante que lo hicieron pues conocido en el mundo de la historia del arte como ese gran hombre que dejaba una gran ausencia en las mujeres que iba dejando por el camino. Entonces aquí lo vemos a la izquierda, al centro, todavía delgadito, en una fotografía de 1902, en la Academia de San Carlos, donde llegó a estudiar desde muy joven, porque resulta que desde niño dio muestras de un gran talento artístico y aunque su padre quería que entrara en el colegio militar e hiciera una carrera totalmente diferente al arte, se rebeló el joven Diego, eh, se muda a la Ciudad de México y empezó con clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Después ya entra de tiempo completo. Al ver sus habilidades artísticas, la misma academia lo becó en 1907 para viajar a España, donde siguió con sus estudios. Estuvo una temporada en Madrid, después estuvo en París, ya de fijo, aunque viajaba, ¿eh? Y finalmente en Italia, donde hizo todo un recorrido por toda la península italiana para descubrir y aprender de la técnica de los muralistas renacentistas. Y estando ahí en Europa, conoció a nuestra primera musa que veremos hoy, Angelina Belov. En Europa, en la ciudad de Brujas, en 1909, en una cafetería, se conocieron Diego Rivera y Angelina Belov. Palabras de Diego Rivera y pues los que han escrito su biografía, fue amor a primera vista. Palabras de Angelina Belov, que a los 85 años escribió sus memorias, 82, 85 años, no, le costó trabajo a Diego Rivera conquistarla. Entonces, pues a la izquierda estamos viendo una fotografía de ellos dos ya como pareja, estaban iniciando la relación. También esta fotografía de ella con su sombrero es más o menos de 1909. Y aquí a la derecha estamos viendo una fotografía grupal ya de 1920, todavía estaba en Europa, donde vemos al centro a Diego Rivera, adelante de él Angelina Belov, y luego a la derecha está David Alfaro Siqueiros con su primera esposa Graciela Amador. Angelina y Diego estuvieron casados de 1911 a 1921. Siempre ha estado esa duda de si sí se casaron o no, porque Diego después llegó a México y se casó con Lupe Marín, pero parece que sí se casaron de manera civil en París. Entonces, pues sí, duraron 10 años casados y Angelina Belov, su nombre era Angelina Petrovna Belova, y ella misma cuando llega a Francia empezó a firmar sus obras y a presentarse como Angelina Belov, y nació en San Petersburgo el 23 de junio de 1879.
es decir, que era 7 años mayor que Diego, algo que ya era pues impresionante en esa época. Y falleció en la Ciudad de México, Angelina, el 30 de diciembre de 1969. Angelina fue artista, grabadora, ilustradora de libros, pintora, y creadora de escenografías y muñecos para el Teatro Guiñol. Eh, Hay una novela corta muy interesante basada en las cartas que le escribió Angelina Beloff a Diego Rivera. Lo contrató el gobierno de México, bueno, la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, en 1921 para que hiciera todo este proyecto muralístico y no tenían dinero. Entonces Diego, pues le pagaron el pasaje a Diego Rivera y no a Angelina, y quedó muy formal que le iba a mandar el boleto para que lo alcanzara en México y pues más bien se desapareció. Ay, y entonces, pues, Elena Poniatowska, por ahí de 1978, escribió Querido Diego, te abraza Kiela. Es una novela corta muy bonita basada en esas cartas que le escribía Angelina a Diego. Eh, Diego Rivera dijo de Angelina Beloff: ella me dio todo lo que una mujer puede dar a un hombre. En cambio, recibió de mí todo el dolor en el corazón y la miseria que un hombre puede causarle a una mujer. Vamos a ver algunas de las obras creadas por Angelina Beloff. Esta es de 1913, Vista de Toledo, óleo sobre tela de 80 por 65 centímetros, que está en la colección Blaisten en México. Fíjense que Angelina vendía bastante bien sus obras, tanto las pinturas y los grabados que hizo en Europa, específicamente en París, como después cuando llega a vivir a la Ciudad de México, que ya les platicaré cómo estuvo eso. Aquí en México trabajó mucho, hizo muchos retratos, hizo muchas ilustraciones para los libros de la SEP y para otros libros, hizo grabados, y todos estos cuadros están en colecciones privadas. Y aquí estamos viendo uno de sus grabados que pues hizo cientos de grabados en madera. Este es de 1920, se llama En el Trineo, también está en México en la colección Blaisten, y es una típica vista rusa, que ya vimos otros artistas que hicieron esto también, como Kandinsky, por ejemplo. Es una vista invernal, sombría, donde vemos a este hombre, el caballo, el trineo, pero también estamos viendo la iglesia ortodoxa y toda la construcción. Se puede ver en esta parte superior de la obra una ciudad, unas aves. Y este tipo de grabados pues tenían mucho éxito para ilustrar revistas, ¿no? Cuentos, historias en las revistas o en libros. Por eso es que muchos de estos artistas no solamente hacían los óleos sobre tela, las pinturas originales, ¿no? Sino que también incursionaron en el grabado para hacer muchas copias y para que las editoriales escogieran algunas de sus obras para ilustrar. Volviendo al tema de Angelina, en 1932, por invitación de Alfonso Reyes, Germán y Lola Cueto, que eran grandes amigos de ella y que habían estado viviendo en París, la invitan a trabajar a México, Angelina Beloff, en proyectos culturales de la SEP, como profesora de dibujo, profesora de grabado, y como Germán y Lola Cueto eran titiriteros, la invitaron a integrarse a la compañía de teatro de muñecos para niños, Teatro Guiñol, donde además daba clases de dibujo aplicado a la industria de la juguetería. Así es como llegó Angelina Beloff a México, con trabajo, con amigos, con muchos proyectos culturales. De hecho, cuando llegó Angelina, que también ella dice en sus memorias que quería saber
entrar en contacto con Diego Rivera. Diego no estaba aquí, Diego estaba en Estados Unidos. Aquí estamos viendo una pintura que hizo Angelina Beloff en 1949. Se llama La Avenida Hidalgo. Aquí a la izquierda está la Alameda. Aquí a la derecha está esta plaza donde está la iglesia de la Santa Veracruz y la iglesia de San Juan de Dios, donde actualmente está el Museo Franz Mayer. Y esta pintura que mide 85 centímetros por 1,20 m, fue parte de un concurso, de una convocatoria que lanzó el periódico Excelsior de México para pues significar, ¿no? Qué representaba para los distintos pintores que vivían en la Ciudad de México, la ciudad, ¿no? Y entonces ella, pues decidió representar estos contrastes, ¿no? Del verde, de la Alameda, la gente paseando por la plaza, los vehículos estacionados, el tranvía, esto era la modernidad, los camiones, los taxis, y por otra parte, esa legado novohispano que vemos